El maestre Ser Reynald de la Ferrier nos presenta un estudio muy interesante, la cual nos habla sobre una de las escuelas iniciáticas de la antigüedad, los druidas, y él nos dice pues de que los druidas admitían a Dios, pero en toda su grandeza, y que lo importante es que ellos no presentaban o presentaban las imágenes en forma objetiva, encerrado pues en cuatro paredes, sino que ellos tenían un contacto con la naturaleza en un santuario vivo, es decir, en los bosques, en un contacto más directo con lo natural. Y el maestro notar la diferencia que hay entre los dólmenes y los menhires. O sea, los druidas utilizaban las piedras, a veces las piedras brutas, no realmente talladas, pero que de alguna manera no incluía en ese trabajo de pulimiento de las piedras la mano del hombre. Entonces ellos usan esa piedra bruta como una forma de contactarse de una manera adecuada con la naturaleza. Es por eso de que en el lugar santo, en el bosque de Modón, en las afueras de París, él encontró estas construcciones naturales y nos habla pues y nos detalla cómo detrás de todo ello hay una formación mágico-astronómico en la que sacerdotes druidas tomaban un contacto directo con la naturaleza. Y nos dice pues de que varios de sus vestigios druidas se encuentran todavía aún latentes como para poder estudiarlos y evidenciar un poco la presencia física de las fuerzas, ya sea por las alineaciones de las piedras en la que tenían un ordenamiento circular, en la base de la circunferencia y el círculo en la que estaban ordenadas estas piedras naturales, y haciendo una relación también con la masonería del rito Aquarius, su estructura de su templo, la estructura de su templo tiene esta formación circular. Pero en los druidas, donde manifiestan los menhires y los dólmenes, estas piedras nos dice el maestre que han sido colocadas en una forma vertical, horizontal y circular. Porque ellos sabían que la energía de los lugares, más aún de aquellos en que tienen un contacto con lo natural, podían capturar la energía biodinámica del ambiente. Muchos de los monumentos megalíticos de otras culturas, tanto de como también de Occidente, siempre han considerado las piedras y su alineamiento respecto a lo cósmico. Piedras naturales que generalmente están basadas en la sílice, y el silicio es un elemento cosmogeométrico que capta la energía biodinámica del entorno. Volviendo un poco a los druidas, que eran los magos de la antigüedad, actualmente hay ya pocos restos de las construcciones druídicas y mucho más lejos están que cultivan la tradición iniciática de los druidas. Pero cerca de París, en un bosque, el bosque de Meudon, es un lugar estratégico de magia, nos dice el maestre, puesto que si nosotros comenzamos a observar las alineaciones y las orientaciones de este lugar y tomamos en cuenta una cartografía de la zona, que las líneas geodinámicas de la Tierra, que muchas veces tienen el patrón dodecaédrico de una red energética, encaja perfectamente con este bosque y con el lugar donde ha sido construido las ruinas mágicas de los druidas. Que las iglesias también estaban construidas en lugares propicios
y muchas veces sobre lugares ancestrales usados para un culto en relación con la magia del lugar y con la magia de la cultura en la cual estaba atribuido y expresado los templos. Las piedras de este bosque también tienen digamos así, una especie de acumulamiento energético de muchos años atrás, dada su constitución geomagnética del lugar y también su constitución geométrica de las mismas piedras, dado que están fundamentadas en una red cristalina especial. Y el lugar también es un lugar magnético. En este lugar, en este paisaje en la que se respira algo prehistórico, como nos dice el maestre, había una piedra en el centro, una piedra que pareciera que tenía ciertas estrías y que eran provocados justamente por el roce del sílice para emerger el fuego. Y esta piedra es una piedra un poco como en el templo masónico representa el Barashit, o sea, el Vara, el Ara. No era muy alta, pero sí era un punto central. Diríase de que este punto central representa como el lugar topocéntrico de un elemento mágico, un ritual y de un rito. Y las orientaciones están de tal manera alineadas con las orientaciones básicas del entorno natural, porque si nosotros seguimos la formación de estas piedras, siguen una circunferencia recta. Y el maestro nos dice de que tiene pues una circunferencia de 25 metros de diámetro. Otro aspecto importante es cómo las van disminuyendo de tamaño, nos dice él. El primer dolmen es elevado, el segundo dolmen va descendiendo, y estos, a la vez que va descendiendo en altura, van bordeando la circunferencia de una manera gradual, tanto desde el norte hacia el sur. De tal manera de cuando uno va observando cómo la energía va en gradiente, va a observar que en el este está señalado el este por una entidad principal, un elemento vegetal importante, porque al sur hay dos dólmenes que son las piedras de equilibrio. Estas piedras de equilibrio son un poco pequeñas una de la otra, pero lo importante es que en el occidente está un árbol. En la actualidad el árbol está inmenso, precioso y fuerte. Y ese elemento vegetal está en el occidente. Y en el occidente, que es el lugar donde el sol se oculta, dicho de otra manera, la Tierra se mueve del oeste hacia el, entonces esta entidad vegetal se encarga un poco de recibir, dice el maestre, los choques energéticos, o sea, va en colisión, va dentro de la biodinámica que va del este hacia el oeste. Entonces es necesario la entidad vegetal en la zona del occidente para permitir absorber la energía que puede ser sobrante y reconducirla o retransformarla para la distribución energética. Este árbol está unido a un menjir por dos pequeñas piedras, es decir, a ambos lados hay dos pequeñas piedras, un poco como que rodean el árbol en sí, y esas dos pequeñas piedras están más o menos a distancia de 20 centímetros de distancia entre sí, y conforman una especie de collar semicircular, bordeando el árbol, pero que los une con los dólmenes y los menjir. Ahora, otro aspecto también es que cuando el operador, el mago, tenía una acción a la manera del rit, como nos menciona el maestro, la diferencia entre lo que es rito, ritual y rit, su acción
o su psiquis superior podía extenderse hasta el confín del cosmos, puesto que estaba enlazado con el entorno cósmico. Cuando una persona o un mago, un maestro, en su operatividad se alinea con las fuerzas cósmicas, establece vínculos en que le permite difundir su energía hacia todos los confines del cosmos, como el maestro nos menciona. En todos los ritos, en todas las ceremonias mágicas de todos los grupos esotéricos, iniciáticos, reales y serios, así como los druidas, primero hay que estar en contacto constante con el entorno natural, con la propia naturaleza y conocer todo su implicancia mágico-energética. Y también conocer las leyes que rigen estos eventos naturales. Y es gracias a esto que podemos utilizar los espacios de los lugares donde uno quiere operar de una manera más consciente para lograr efectos grupales o individuales. Tomando en cuenta estos elementos, en lo que los druidas habían construido en el bosque de Modón, cerca de, demostraba efectivamente de que ellos conocían estas leyes naturales y las manejaban. Si nosotros vamos en la distribución de las piedras, vamos a ver que se forma como parte de la circunferencia, antes de llegar a la enquetal, se forma una especie de imagen lunar, en donde vamos del occidente hacia el oriente, pasando por el norte y por el sur, sin llegar a tocar el occidente, que es la entidad vegetal, porque hay una serie de piedrecillas que bordean y dan la forma de semicírculo, de tal manera que esta zona representa la imagen de la luna. Pero la imagen de la luna en sus fases, en una fase creciente. Y sabemos que cuando se utiliza en los actos operatorios, la luna en creciente es una fuerza que está en acción, en multiplicación, en creciendo. Y cuando es la luna en menguante, la fuerza está descendiendo, está introspectando, acumulando hacia el interior. En la creciente va expresándose en el exterior. Hay un punto eje en esta forma druídica, y es lo que se llama el eje de la piedra de poder, que vendría a representar un poco el contacto directo con el este. Si la entidad vegetal está en el oeste, esta piedra de poder está en el este, en el lugar de la silla de Salomón, donde está el venerable maestro, en un ritual masónico. Es en este punto del eje de piedra de poder, es decir, entre el oriente y el occidente, que marca una separación, por decir, como si fuesen pues dos mundos, el de la derecha y izquierda. Y que esta fuerza energética del entorno, de esta manera distribuido, aumenta la energía y el poder de proyección gracias a este eje, piedra de poder y la encima, es decir, del este al oeste. Por eso que en la masonería se dice de que el aprendiz se desplaza del oeste hacia el este, de las tinieblas a la luz, porque la Tierra tiene ese movimiento de oeste hacia el este, va a la energía. Y el primer contacto con los fluidos que emergen por el este es justamente quien está ubicado en el este. Entonces la piedra de poder, o sea, la encina. Pero esta piedra de poder está ubicado entre el este y el oeste, y las antenas, es decir, podríamos llamar las piedras que van a dar equilibrio a esto, no es más que el eje norte-sur, donde se ubica el primer vigilante y el tercer vigilante. Entonces,
En una logia masónica del río Varios, la encina está representado, o sea, la piedra de poder está representado por el venerable maestro. En el occidente, el parte que va a capturar las energías y acumularlas, está representado por la entidad vegetal, con el árbol, es por el segundo vigilante. Quienes van a dar como antenas las piedras de equilibrio es de norte a sur. Tenemos ahí dos piedras de equilibrio en relación a este eje importante que es el eje norte-sur. Y este eje es importante tomarlo en cuenta porque si representa el sur, en donde se ubican las piedras de equilibrio, y es el lugar del primer vigilante, aquel que vigila a los maestros, y cuyo símbolo principal es la escuadra o edo, tiene que estar soportado por elementos que le permitan equilibrar esta fuerza. De ahí su maestría. Entonces las piedras de equilibrio que se dan en el bosque en París, bosque Modón, están justamente a ambos lados del primer vigilante, a ambos lados del primer vigilante, para soportar como ante el equilibrio de las fuerzas en movimiento. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta el eje occidente-oriente y el eje norte-sur, con piedras de equilibrio, fácilmente podemos determinar de que se establece lo que se llama en el esoterismo la estrella de 5 puntas. Incluso entre el este y el sur está el hermano de la armonía, y entre el sur y el oeste se encuentra el guarda anterior, que vendrían a ser ambos las piedras de equilibrio que ayudan a contrabalancear la energía del primer vigilante. Y si se establece esta estrella de 5 puntas, vamos a tener del sur, se encuentra el menhir, una piedra grande, más o menos, nos dice el maestro que es de 3.50 metros de altura, como vamos a verlo en la imagen, y es el punto donde empezaría la energía a ir en degradé hacia el occidente. Porque la energía, dada la altura de las piedras, empieza pues en este menhir, en el norte, se desplaza al este, pasa por el sur, llega al occidente, y las piedras van descendiendo en altura hasta las más pequeñas. De tal manera de que estamos viendo una imagen de la circunferencia que va descendiendo y va generando una gradiente energía para tomar contacto finalmente con la horizontal topocéntrica de la Tierra. Entonces, si tomamos en cuenta el menhir y las dos piedras de equilibrio, la encima que está hacia el occidente y en el oriente la piedra de comando, establecemos una estrella de 5 puntas que es famosa en esoterismo y que es importante considerarla estas cinco puntas de esta manera porque es un pántaclo de la teurgia. Y se conoce que en todo acto mágico, ceremonial mágico, este elemento pentacular es importante considerarlo. Incluso este pentagrama que se ha formado de esta manera no es una situación al azar, es algo estudiado científicamente y mágicamente por los sacerdotes druidas. Esta estrella de 5 puntas se ubica con la cabeza hacia el norte, justamente para representar al hombre y el descenso de su energía. Es decir, de la cabeza, como está también representado en la cadena masónica en el zodiaco, de Aries a los Piscis, del cordero hacia los peces, de la cabeza hacia los pies, del cerebro hacia la cauda rabis, que representa el sacro.
Muy bien. Entonces, una vez constituido este pentagrama, que es un signo de reconocimiento, por ejemplo, de los discípulos de Epitafio, es un símbolo de acción creadora. Entonces, esta formación tiene ese carácter creador que representa al hombre con los brazos extendidos. Por otro lado, vamos a ver también que se forma la estrella de puntas. Es así que también en la distribución de este elemento ceremonial de los druidas en el bosque de Modón, también encontramos la estrella de los magos y está ubicado, por ejemplo, el sol con lo que representa el menhir principal. Luego le sigue la piedra que corresponde a una piedra al costo del sol, siguiendo la orientación del norte hacia el sur, pasando por el este. Tenemos a Marte, la piedra de Comán, Júpiter. Saturno y la Luna representan las dos piedras que participan en el equilibrio. Mercurio representa unas piedras que está cerca hacia la entidad vegetal que está representado por Venus. De tal manera que tenemos ahí los 7 planetas, 7 puntas que nos explican la relación tanto de los días de la semana como también todas las analogías que podemos encontrar en los diferentes aspectos, ya sea biológicos, psicológicos, espirituales, astronómicos, etcétera. Entonces establecemos que en ese bosque de Modón pues se delinea estas 7 leyes básicas, que es la estrella de los magos, como también el propio pentagrama. Bien, hemos querido sondear un poco en este estudio que el maestro plantea, en este bosque de Modón, y así muchas otras instrucciones tienen de base la formación de aspectos cosmogeométricos que van a enlazar el entorno con la actividad. Y una de las leyes importantes en todo acto natural, mágico, teúrgico, es el contacto con las leyes naturales, con el entorno, con el espacio o con el microclima que se estudia en un momento dado para ejercer un acto ritual, un acto ceremonial, un acto teúrgico.